Quisiera antes aprovechar, agradecer su presencia, pero hacer un exhorto para que la gobernadora de Baja California se separe del cargo. Creo que se tiene que separar del cargo en tanto se aclara los motivos por los cuales a ella y a su esposo le han quitado la visa. No es un tema menor que no haya podido desmentir que se le han congelado cuentas en Wells Fargo y en Bank of America. Eso ya no es un tema netamente administrativo, es un tema que tiene implicaciones de otra naturaleza y no es el momento con la crisis de aranceles y con esta nueva amenaza de gravar con 5% las remesas que se mandan por parte de compatriotas mexicanos a México, de seguir manteniendo a Rubén Rocha en la narcopandemia de 8 meses en Sinaloa y de mantenerla a ella si ya está en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos por imputaciones de lavado de dinero. No es una buena señal que le convenga a la presidenta ni al gobierno de México mantenerla ahí. Ojalá y ella vea por el país y no vea solo por su seguridad personal y se separe el cargo. Y la cuestión del Estado dice que se puede tramitar cuando la ausencia sea de más de 2 meses y ojalá ella se separe el cargo y aproveche ese tiempo para esclarecer lo que tenga que aclarar ante las autoridades de Estados Unidos y si todo lo logra solventar, pues que regrese a su cargo y si no, pues que le deje la oportunidad a alguien que no tenga la sombra de la sospecha. Sí. La respalda como respaldan a Cuauhtémoc Blanco, como respaldan a Rubén Rocha y eso no los vuelve inocentes. Lo que pasa es que al igual que Cuauhtémoc Blanco, ella es muy valiente para defender su supuesta inocencia mientras la protege el manto de la gubernatura. Si se separara de la gubernatura y pudiera defender su inocencia, sería lo mismo que aquí se le pedía a Cuauhtémoc Blanco, presentarse ante la Fiscalía sin el manto del fuero que nos otorga la cuestión de los diputados federales. Y lamentablemente si la presidenta hace de ese un tema partidista, pues no tendría ningún elemento para reclamarle al gobierno de Estados Unidos la falta de colaboración o de información. Yo me rehúso a aceptar que esto pasó sin que supiera la presidenta. El propio colega de ustedes, Luis Chaparro, ha dado testimonio de que ella ya sabía y de que ella estuvo presente en el tianguis turístico tratando de evitar que se le congelaran las cuentas y pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos. Así que si sabía ella y no sabía la presidenta, pues me llama la atención esa frase, te acordarás tú, de López Obrador, que decía que nada pasa en un país sin que sepa el presidente. Sería muy trágico que en este país pasen cosas sin que lo sepa la presidenta. Pues eso se contradice con lo que ha ventilado Joaquín López Dóriga y lo que no ha refutado la gobernadora. La gobernadora no ha presentado un solo tuit en el que diga que no le congelaron las cuentas a ella y a su marido en Estados Unidos. Es que tampoco aceptemos esa mentira como verdad. O sea, ¿cómo aceptar que no sabe y que no se entera nada cuando supuestamente están buscando a Iván Archival desde hace unas cuantas semanas? Cuando el Washington Post acaba de decir que Iván Archival se les fue, pues le dieron el pitazo de la defensa que iban por él y por eso se metió en el túnel con el que logró escapar. Si la presidenta no sabe que se iban a entregar, es gravísimo, porque entonces el argumento por el que se están presentando ante la justicia de Estados Unidos es que tienen que ver con la organización criminal del Chapo Guzmán. Si yo fuese el responsable de investigar el combate al narcotráfico en el país y no sé en qué actividad están los parientes que hoy se fueron a entregar, quiere decir que nunca hice mi trabajo de inteligencia y que los que tenían posibles órdenes de aprehensión en México, o peor aún, si no las tenían, quiere decir que nunca los investigó las autoridades federales y sería todavía mayor la alianza intolerable o la complicidad de Sheinbaum y Morena con la familia del Chapo. A mí me parece que debería hablarnos con la verdad. Yo creo que ella sabía todo, pero nos lo oculta y yo prefiero que nos hable con la verdad a que haga relevos en el gabinete. No le creo que no sabía. A mí lo que me dice es que nos están mintiendo, porque si fuera una nimiedad administrativa como un exceso de velocidad al conducir o alguna falta administrativa, no implicaría el congelamiento de las cuentas. Y de eso no han dicho nada, de eso han callado como momias. La presidenta sabe mucho más de lo que nos dice y te lo pongo así, cándidamente. Si tú confiaras en la inocencia de la gobernadora, no le habrías exigido al canciller, que no aparece para nada, que levantara la voz en defensa de ella. Si yo fuera presidente de la República y estoy convencido de que están acusando injustamente a un gobernador de mi partido, por supuesto que le diría al canciller que levante la voz y que defienda la inocencia. ¿Y por qué calla como momia también el canciller? ¿Y por qué el canciller no ha dicho absolutamente nada? Si es tan inocente la gobernadora, ¿por qué no la defiende el canciller? Te concedo que no la presidenta para no tener un conflicto diplomático con Trump. ¿Y el canciller como para qué le pagan? Si es inocente la gobernadora, ¿como en dónde está el canciller para defenderla? La presidenta la defendió.
Sí, y el canciller, ¿por qué no dice absolutamente nada? ¿Por qué no ha pegado ni siquiera un tuit en su defensa? Ese silencio también algo nos dice. Pues es que si el canciller estuviera atento, tendría muchas cosas que reclamar de la falta de información y coordinación. Si es cierto que no les informan de nada, él tendría que ser quien reclamara un trato más digno. Yo por eso no acepto la mentira de la mañanera como la realidad. Creo que en realidad es que nos están ocultando la información. Tienen que informar por qué las congelaron. Seguramente es con base en la ley RICO, que es la Anti-Racketeering Act, con la que combaten el lavado de dinero. Pero no solo eso, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Y esas cuentas que presuntamente se le han congelado, estaban declaradas o no? Esa es una gran pregunta también, porque quizá por eso la gobernadora no dice ni pío, porque si eran cuentas que no había confesado que existían, pues es la primera interesada en que no se aclare cuánto dinero hay en esas cuentas y el origen del dinero que en esas cuentas se ha depositado en Estados Unidos. Y la auditoría del Estado y la auditoría superior de la Federación y por supuesto la UIF. Si la información periodística que ha salido es tan contundente y confiable como que el cuñado de la gobernadora, Luis Torres, es el que está vinculado con un agente aduanal para el tráfico del huachicol, pues entonces tenemos todos la información fácil de rastrear sobre el origen ilícito del dinero en esas cuentas. Lo que sucedió en Ensenada, ¿no? Que nadie vio el predio, nadie y que no hicieron la extensión de dominios, pero aquí lo interesante es que hay información de que el SAT y el agente aduanal ya estaba en la mira desde el 2014, porque era un agente aduanal que se le imputaba que hacía actos ilícitos con regularización de coches chocolates, como se les conoce coloquialmente. Y ese mismo agente aduanal está vinculado en trabajos periodísticos a el cuñado de la gobernadora. Y ese cuñado, Luis, ya estaba en la mira del SAT y de las autoridades por contrabando de combustible. Este mismo contrabando donde no reportan combustible, sino aceites, como lo intentaron hacer en Guaymas, en Ensenada y en Tamaulipas. Si ya sabían desde 2014 y la agente aduanal ya estaba en la mira, pues son demasiadas coincidencias para una gobernadora que tiene más silencios que respuestas. El gobierno nos va a decir por la secrecía, pero ella podría transparentar mucho, podría transparentar cuánto es el dinero que tienen las cuentas en Estados Unidos, podría probar si están congeladas o no, y si nos dice cuánto dinero tiene Estados Unidos, nos va a tener que transparentar el monto y el origen de ese dinero. Quizá por eso no dice nada y calla como momia. Resulta que la pregunta podría ser ociosa, pero hay un blindaje para los secretarios de Estado para que ustedes los puedan llamar a comparecer, muy en particular, por ejemplo, Omar García Harfuch, se ha estado solicitando para un tema, para otro tema. ¿Cuándo deberán de venir a comparecer y rendir cuentas ante el legislativo? Pues yo sí veo el blindaje de un cártel legislativo que impide que vengan a rendir cuentas. A ver, te pongo un dato muy concreto. El caso de Tamaulipas. Salió hace unos días una carta de Luis Crescencio, como secretario de la Defensa, a Audomaro, en el que le piden que destituyeran a un funcionario de las aduanas, al segundo a bordo, al que identifican en Tamaulipas como el responsable de todo el huachicol. Y ese está vinculado a una mujer, Tania Contreras, que estaba en la Consejería Jurídica, que es candidata a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas. En todos lados tú estás viendo cómo hay un entramado de políticos vinculados a Morena, con el huachicol fiscal desde el área estratégica de aduanas o de Pemex, como ya salió la información en Tuxpan, Veracruz, y ahora ves que el huachicol y el petróleo de México está en Belice, en Japón, en la India, ¿no? Que el Caribe mexicano es el centro de distribución de nuestros hidrocarburos a otros países con documentos falsos de origen de todo ese hidrocarburo. Hay demasiada información por la que el gobierno no quiere venir a rendir cuentas, pero es innegable que hoy día el huachicol fiscal es la encarnación más palpable de la alianza intolerable que sí tiene el gobierno de Morena con el crimen organizado. Es que es el colmo del cinismo. El huachicol fiscal lo inventó Morena. ¿Por qué lo inventó Morena? Porque no existía antes del 2019. ¿Por qué no existía antes del 2019? Porque no se podía importar combustibles. La reforma energética permitió la importación de combustibles en enero del 2019. No existía el huachicol fiscal. El huachicol fiscal es dinero que deja de recibir el gobierno federal. Es un fraude que comete Morena en contra de su propio gobierno. Es un IEPS que no enteran para financiar sus propios programas sociales. Y nosotros lo que les vamos a reclamar siempre es que no den la cara y que no asuman la responsabilidad. Si se da la información y ellos metían a la cárcel a los responsables, nosotros estaríamos celebrando que habían tomado medidas. Pero como no comparecen ni con una información, a mí todavía no me contestan lo que les comentaba la semana pasada.
todavía no me han querido contestar cuántos fueron los detenidos cuando decomisaron los millones de litros de diésel. Pues un gobierno que no informa es un gobierno que no merece el beneficio de la duda. Pero Raquel Buenrostro dijo que iban a... Pues sí, también Neymar dijo que era penal y ya vimos cómo la realidad señalaba lo distinto. En muchos estados se requiere acompañamiento de los candidatos, no solo los que contienden para las alcaldías o las diputaciones, sino los que compiten para posiciones judiciales. O sea, hay muchos candidatos que a mí me parece que merecen seguridad en su contienda electoral. No puedes pensar en un juez de distrito en materia penal que esté en la calle solo, sin protección, cuando ha dictado sentencias que tienen en la cárcel a narcotraficantes o a gente vinculada a narcotraficantes durante muchos años. Se debió haber hecho un mejor acompañamiento por parte del INE y de la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar la seguridad de muchos candidatos, sobre todo los de la elección judicial, no tanto los que van para ayuntamientos y diputaciones. Que vaya y se lo diga a los deudos de estas familias, a los que el crimen organizado les acaba de arrebatar la vida. A ver si tiene los pantalones para pararse en esas agencias funerarias y darle la cara a los deudos. Es un cártel legislativo que no permite que comparezcan. Es la mayoría artificial que como cártel legislativo no permite que comparezcan. Por supuesto, la mayoría artificial de esos tres grupos parlamentarios. Es una pantomima, es una puesta en escena solo para quitar el 109 y hacernos creer que era el único elemento de censura. Hay muchísimos elementos de censura. Si ustedes cubren mañana el foro de telecomunicaciones que tendrá la Comisión de Radio y Televisión, verá que hay muchísimos temas más allá del 109 que están mal planteados. Pongo un ejemplo de lo que está mal planteado. El origen supuestamente de la ley era evitar anuncios ilegales de Trump. Si tú revisas el 210 y el 201 están mal planteados. El 210 es el que dice que no se puede transmitir nada de propaganda de otros gobiernos que no sea contenido artístico o cultural. Está tan mal redactado que lo que debe decir es, está prohibido transmitir con fines de lucro. Si ese artículo queda como está, ningún medio de comunicación puede transmitir ninguna información de ningún gobierno de otro país que no sea artística o cultural. Lo que deberíamos estar combatiendo es los spots contratados, no la información que generan los gobiernos de otros países. Y eso va contra el 201 también, que es el que dice que no puede haber transmisiones en vivo que no estuvieran autorizadas. Hay muchos de ustedes conocen casos de transmisiones en vivo. El ejemplo que mejor puedo poner ahorita es, imagínense que derivado de este acuerdo de la familia del Chapo, hay algo que se tenga que comunicar desde la Corte de Brooklyn o desde la Corte de Chicago, en una transmisión en vivo. ¿En serio alguien va a tener eso autorizado si no sabe ni la fecha, ni la hora, ni cuándo se van a dar esos acuerdos entre los indiciados y la justicia estadounidense? Muchas de esas cosas están técnicamente mal presentadas y pueden ser motivo de censura. Habría que revisarlas. El 159, el 160 de la ley de telecomunicaciones, que dicen que te pueden apagar tu celular a petición de un policía o de una fiscalía sin que pase por un juez de control. Hay muchísimas cosas que revisar ahí. Yo creo que lo que escribió de Mauleón es completamente cierto, ¿no? y también lo escribió Salvador García Soto. Hay una lista de 44 políticos que están en la mira de la justicia estadounidense y muchos de ellos van a terminar perdiendo su visa y su libertad próximamente. Pues ojalá, porque si los defienden van a cometer un error que va a costarnos mucho en términos económicos. Y nadie merece pagar el plato roto de la narcopolítica de Morena. Defender a esos políticos puede costarnos los aranceles a las remesas, lo cual sí sería un impacto severo para las finanzas de todos los mexicanos. Hay muchos eventos en la vida política de políticos que se dejaron seducir y que tuvieron acuerdos con el narcotráfico, pero nunca uno que les hubiera dado abrazos hasta López Obrador. Y el señalamiento de la Alianza Intolerable se le hizo específicamente al gobierno de Morena. Jamás habías visto tú un incidente como el de Cienfuegos, que te regresaran a un general con una carpeta de 40 testimonios de sobornos y que ni siquiera se presentara ante un juez de control, violando la confianza del gobierno de Estados Unidos, que nos regresó para que respondiera ante la justicia mexicana y jamás se le presentó siquiera ante la justicia. Pues tiene imputaciones de una relación indebida y por eso tiene una sentencia. Pero si tú lo pones en el contexto de lo que estamos viendo hoy día, García Luna, ¿dónde fue detenido? En Florida. Marina ya tiene la visa cancelada, ¿eh? Seguramente tiene algo más peligroso incluso que lo que le encontraron a García Luna. A él todavía lo dejaron entrar a Estados Unidos. Sí, también a Félix, el gobernador de Quintana Roo. Pero en todos casos lo que nosotros habría que decir es que la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas le permitió a Estados Unidos rastrear las operaciones financieras de todos aquellos que tengan que ver en México y Estados Unidos con esas actividades.
Y si tú ves el común denominador de este cuñado de la gobernadora vinculado al huachicol, cualquier cosa que tenga que ver él con los 8 millones de litros de diésel de Ensenada, es una parte relacionada en México y Estados Unidos. Ya vieron ustedes que incluso se han detenido a estadounidenses en Brownsville con petróleo mexicano. Esto ha desbordado la frontera. El huachicol existía, pero era más una labor de perforación de ductos, no era toda una industria, era gente picando ductos para llenar bidones y comercializarlos en camionetas, no barcos con 20 millones de litros de diésel. Ha sido una realidad completamente desbordada y nosotros exigimos del gobierno respuestas y no solo evasivas. Gracias. Gracias.